Muy buenas tardes. Continuando con la segunda entrevista, el día de hoy voy a presentar al abogado, el doctor Richard Marcos Silvestre, en la cual ocupa un cargo en el Defensor Público Penal y labora en el Ministerio de Justicia Lima Norte. Le agradezco por concederme esta entrevista. Voy a presentar algunas preguntas para conocer su apreciación sobre el significado e importancia del estudio del derecho comparado y de las familias, para el mejor desempeño como profesional de abogado en el mundo globalizado en el siglo XXI. Sí. Em, voy a Voy a presentar, en este caso, usted como abogado en lo que es en su trabajo como defensor público penal, ¿cómo se manifiesta la relevancia operativa del derecho comparado? Bien, primero, agradecer por la entrevista y obviamente yo estoy ahorita en cargo de público penal. Y bueno, y con respecto a la pregunta, el derecho comparado, bueno, es bien amplio, ¿no? Igual como las varias ramas de diversas ramas del derecho. Sin embargo, el derecho comparado es algo, considero de que es muy relevante porque nos va a dar a conocer cómo han sido creadas las leyes, ¿ya? Porque muchas leyes que son parte de la legislación nacional, a veces son traídas de otros países, ¿no? Como por ejemplo civil, el Código Civil, el Código Penal, el Código, el nuevo Código Procesal. O sea, son figuras que ya se han tratado en otros países y que el derecho comparado lo que quiere es, o sea, cómo, qué solución le dieron en esos países, cómo lo aplicaron, qué resultados obtuvieron, ¿no? Entonces, entonces nos ayuda pues a influir directamente en la formulación, interpretación y la aplicación del derecho nacional. Eh, es interesante porque de esa manera podemos entender cuál es la finalidad de cada figura jurídica, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y cómo se podría aplicar aquí en una realidad que a veces es muy distinta, pero que tenemos que adecuarla, ¿no? Tenemos que adecuarla a a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en suma, pues yo considero de que la relevancia del derecho comparado es muy fundamental, ¿no? Para poder dar una interpretación y la aplicación del derecho nacional. Esto también hay que tenerlo en cuenta de que nos ayuda también a entender nuestro sistema jurídico, ¿no? Y cómo ha sido pues el aprendizaje con esas experiencias jurídicas de otros países, ¿no? Muchas Es lo que gracias. podría decir con respecto a esta pregunta. Gracias, doctor. Como segundo punto, hablemos un poco del derecho de las familias, ¿no? Nuestro sistema acá en Perú, ¿no? Es un derecho civil, pero en este caso, como proceso penal, se comporta muchas veces como el common law. ¿Cómo afecta esto su estrategia de defensa? ¿Podría darme un ejemplo concreto o en caso de o alguna aplicación mediante un caso? Bueno, en Common Law, que es sobre todo de proveniente del anglosajón, ¿ya? Que todo, sobre todo, podría decir que Estados Unidos, ¿no? Que aplican este sistema, que es muy distinto, porque casi todos sus sistemas se basan en el Common Law. Hay que decir que, por ejemplo, los juicios ahí son orales, 100%, ¿no? Se utiliza mucho la oralidad, la contradicción, todo el tema de litigación oral.
¿no? Es muy distinto a nuestro sistema jurídico, que por ejemplo ha sido más que todo escrito. Sin embargo, pues esto cambió a raíz en el 2000, con la entrada de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que fue aplicada primero en Guaura, ¿no? Eso data ya del 2004. Entonces, tenemos poco tiempo en este sistema. Sobre mi experiencia, podría decir que a la fecha, si bien es cierto, ya se cuenta con bastante práctica jurídica, pero es un sistema que pues, nos ha costado bastante, ¿no? Adaptarlo. Que te das cuenta, por ejemplo, al menos antes, sobre todo, los juicios eran estrictos, pero ahora ya que se introdujo esto dentro, sobre todo, del nuevo Código Procesal Penal, se aplica mucho el tema de la legalidad. Entonces, desde mi punto de la práctica, de mi labor más que todo, es muy fundamental porque yo como abogado a veces realizo intervenciones orales, ¿no? Intervenciones orales, ya sea en diversas audiencias, por ejemplo, ¿no? Audiencias en terminación anticipadas, audiencias en procesos inmediatos, audiencias en juicios orales. La labor del abogado es más que todo eso, eh, ayudar a hacer una defensa eficaz, ¿ya? Teniendo los mecanismos legales, prudencia, y en base a ello armar nuestra estrategia de defensa, la teoría del caso, como se dice, ¿no? Y a raíz de eso, pues emplear todos los mecanismos, pero de manera oral. Entonces, eh, el abogado tiene que prepararse mucho para brindar una estrategia de defensa adecuada, ya sea, sobre todo, en el mismo juicio oral. El juicio oral a veces se practica mucho lo que es contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, el contrainterrogatorio hay que realizarlo, ya sea testigos, peritos. Entonces, el abogado tiene que estar muy preparado y no solo conocer, en este caso, leyes, los artículos, ¿no? Sino también prepararse en jurisprudencia, casos que haya tenido similares y cómo la Corte Suprema, por ejemplo, ha resuelto. Entonces, como sector público, pues, No se le escucha, no se le escucha bien. ¿cómo? No se le escucha bien. Ah, Ahí, ya, ahora ahora sí, sí. ¿se me escucha? Sí, ahora Ahora sí. sí, Sí, ya, sí. ya. Entonces, le estaba indicando, ¿no? Y como defensor público hay que tener una estrategia de defensa. Y esa estrategia de defensa aplicamos, mm, bueno, o incorporamos el common law que ha sido traído del sistema anglosajón. Un problema en la falla. Creo que es el internet. Vamos a conectarnos nuevamente con... A ver, sí, ahora sí, ya vino nuevamente el internet. Ahora sí, hubo creo que un problema de técnica de falla. Eh, Bien, no Sí, sé hasta dónde se me habrá escuchado, pero lo que estaba indicando era con respecto a que eh, este, es muy, o sea, tenemos que, si queremos aplicar nuestra como defensor público, en este caso, en este caso de defensa pública, toma un lado muy bien porque tenemos que conocer de litigación oral, incorpora principios como oralidad, contradicción, y es muy importante porque el abogado tiene que estar preparado en este caso, tiene que conocer uno, el caso en sí, armar la estrategia de defensa, las leyes correspondientes, los artículos, y también de ser caso, pues, la jurisprudencia, ¿no? Digamos, donde la Corte Suprema o, digamos, otros juzgados
han resuelto ya en un caso similar, ¿no? Entonces, en suma, considero de que este sistema de Common Law nos ha ayudado bastante porque nos enseña más que todo al abogado prepararnos en litigación oral y hacerlo pues todo de manera casi oral, ¿no? Ahora los juicios son orales y las intervenciones son orales, entonces eh, es muy enriquecedor, pero sí hay que estar muy preparado en. Muchas gracias, doctor. Como tercera pregunta, ¿cómo influyen las decisiones en caso de los tribunales internacionales, que a menudo usan el derecho comparado, ¿no? En la defensa de los derechos humanos de sus patrocinados? Muy buena la pregunta, pero aquí hay que tener en cuenta de que más que todo tener las decisiones que han resuelto, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay diversas decisiones en las cuales el Perú es parte, ¿no? Y por ende, pues las decisiones que a veces decidan esta Corte eh, el Perú a veces tiene, tiene que adecuar a su sistema, bueno, en este caso al caso en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, perdón, un ratito. Sí, doctor. Vamos a esperar unos minutos. Hay un problema técnico. A veces el internet es falla, ¿no? En estos casos de algunas participaciones. Vamos a ver que el abogado nuevamente se contacte con nosotros. Hubo un problema de intervención. Vamos a continuar con esta entrevista. Voy a nuevamente enviarle el enlace. Hubo un problema del internet, no se preocupe, doctor. Vamos a continuar con la pregunta bueno, con la respuesta.